Hola, bienvenidos a este video sobre la pérdida de 150 aeronaves rusas desde el inicio de la guerra en Ucrania. Con unos 180 aviones y 170 helicópteros comprobados como destruidos, analizaremos cómo fueron eliminados estos aparatos. Ya sea que hayan sido derribados en la línea del frente por pequeños misiles lanzados desde el hombro, conocidos como Manpads. Ya sea que hayan sido derribados a larga distancia gracias a misiles de defensa aérea de largo alcance o incluso interceptados por aviones ucranianos. Ya sea que los hayan alcanzado misiles o drones de largo alcance en tierra, o que fueron destruidos por ataques de drones pequeños lanzados desde los alrededores de aeropuertos rusos, o por ingresar comandos en aeropuertos rusos para destruir aviones y helicópteros allí. Primero, la defensa aérea ucraniana y los métodos rusos han evolucionado mucho desde febrero de 2022. Rusia realizó misiones para destruir la defensa aérea y dominar el cielo. Ucrania tuvo que concentrar su equipo en centros estratégicos como depósitos de municiones, bases militares, aeropuertos y centros de decisión, incluyendo ciudades. Las unidades del ejército de tierra usaban misiles portátiles como los Igla soviéticos o Stinger para defenderse. Tras 48 horas, el portavoz del ejército ruso afirma que la defensa aérea ucraniana fue neutralizada y que la aviación rusa controla el espacio aéreo de toda Ucrania. Que hay una libertad de acción, una capacidad para llevar a cabo ataques en profundidad que ningún aparato ucraniano ya es capaz de despegar o de realizar misiones. Excepto que, en los hechos, eso es totalmente falso. Ucrania aún tiene muchos sistemas pesados, pues en 2021, según Military Balance, contaba con cientos de ellos. Osa Estrella tenía un alcance de 10 kilómetros, al menos 40 S-25, con alcance de 25 kilómetros, algunos modernizados y otros en reserva. Después con 70 sistemas Buk que alcanzan hasta 35 kilómetros. Además, había hasta 250 sistemas S-100 de distintas versiones capaces de destruir objetivos a 150 kilómetros. Así que el anuncio ruso obviamente es muy presuntuoso. No pudieron destruir toda esa defensa aérea tan rápido si siguen perdiendo aviones y helicópteros diariamente. Y veremos después que, en realidad, esa afirmación era totalmente falsa. Entonces, si nos concentramos únicamente en los aviones, a finales de marzo, Rusia había perdido 22 aviones de combate, entre ellos 11 Sukhoi, 25 y 4 Sukhoi. 30 SM se encargan de proteger bombarderos de aviones enemigos, mientras 6 cazas Sukhoi 34 realizan bombardeos estratégicos. Ambos son de última generación usados por Rusia. Estas pérdidas se debieron principalmente al uso de Manpads por los soldados, ya que los aviones rusos debían sobrevolar su objetivo para apuntar. Solo cuentan con bombas no guiadas tipo CAB o cohetes. El problema es que al volar bajo y lento, estos aviones son un blanco fácil para la defensa ucraniana, ya que pueden ser derribados desde el hombro. Aquí vemos los daños en un Sukhoi 25 que logró regresar a su base. Antes de continuar, les recuerdo que los videos que hablan de Ucrania y que están patrocinados permiten recaudar fondos a favor de Ucrania. Los ingresos de esta publicidad se destinan a acciones humanitarias. Bueno, volvamos a nuestro tema. Entonces, lo que podemos destacar, cuando observamos un poco el método ruso al inicio de la guerra, realmente estamos viendo técnicas que fueron abandonadas en los años 90 en todos los países de la OTAN. Eso hacíamos en la Primera Guerra del Golfo en 1991 y que los estadounidenses ya habían dejado de hacer porque volaban muy alto y tenían sistemas de guiado de designación láser de bombas que caían con mucha mayor precisión y por lo tanto, lógicamente se ponían en mucho menos peligro. Y eso significa que en esa época los rusos tenían 30 años de retraso en comparación con las tecnologías de los países de la OTAN. Entonces, obviamente, eso es lo que explica un número tan grande de pérdidas. Desde el segundo día de la guerra, Ucrania destruyó al menos un Sukhoi 30 con un misil Toshka-U en la base de Milet. Robo, que normalmente estaba defendido por un sistema de defensa aérea S-CENT y que en ese entonces tenía la reputación de ser el mejor sistema de defensa aérea del mundo. Y entonces, fue un logro que en ese momento causó asombro. Y también fue un primer indicio de la baja eficacia de la defensa aérea real rusa. Desde abril de 2022, como no se había logrado la superioridad aérea y las pérdidas seguían altas, Rusia dejó de hacer que su aviación cruzara la línea del frente. Las aeronaves se enfocan en apoyar las operaciones terrestres, lo que reduce pérdidas pero permite a Ucrania redistribuir más sus sistemas de defensa aérea.
principalmente porque reciben sistemas extranjeros con S-Cent Extra desde abril, recibirán elementos más complejos y eficaces de sus socios progresivamente. Los Iris-T alemanes desde octubre de 2022 y los NASAM de Estados Unidos y Noruega desde noviembre. Y el redespliegue de estos sistemas de muy largo alcance ahora va a permitir derribar aviones de valor estratégico, y más simplemente cazas que participan directamente en las operaciones de bombardeo. Como este Ilyushin 22 asegura el mando avanzado y sirve de relevo de comunicación si normalmente está en la retaguardia, y vemos que cae sobre Bryansk-Luhansk. Esto demuestra que los sistemas de largo alcance se están desplegando otra vez para proteger unidades militares y ciudades durante el segundo trimestre de 2022. Los rusos perderán 12 cazas más, 6 Sukhoi 25, 4 Sukhoi 34 y su primer Sukhoi 35 confirmado. Supuestamente es el mejor avión de la Fuerza Aérea Rusa. La recuperación de estos restos permite analizar y desarrollar contramedidas que reducirán la eficacia de la aviación rusa. Además, mejorará la eficacia de los sistemas de defensa ucranianos y de sus aliados al compartir información sobre el tercer trimestre. Ucrania seguirá derribando aviones rusos cada 2 semanas como este Sukhoi 25 y este Sukhoi 30. Por primera vez logran atacar la retaguardia rusa con misiles en la base de Novoferorivka, cerca de Saki, Crimea, el 9 de agosto. Eso está a más de 250 kilómetros de la Ucrania libre, así es. Después supimos que era el primer uso en tierra del misil Neptuno, cuya versión naval hundió el Moskva meses antes. Aunque los rusos digan que las explosiones fueron por ignorar normas de seguridad, las fotos satelitales seguirán mostrando la destrucción de depósitos de municiones y la pérdida de una decena de aviones de 2 tipos. Con al menos 4 Sukhoi y 6 Sukhoi bombarderos tácticos, es la mayor pérdida en un solo día para la aviación rusa o soviética desde la Segunda Guerra Mundial. Eso es solo el inicio. Entre finales de 2022 y mediados de 2023 derriban 20 aviones, uno cada 14 días, pese a nuevas precauciones con la versión rusa. Estos Sukhoi 25 lanzan cohetes guiados a distancia en vez de disparos directos, que serían mucho más eficaces. ¿Ven este mismo método utilizado por los ucranianos? Simplemente porque la línea del frente se ha vuelto demasiado peligrosa, incluso para los aparatos ultra reforzados como los Sukhoi 25. Entonces, ¿este balance de 20 cazas que han sido derribados por la defensa ucraniana? Esto sigue siendo una mejora respecto a antes, ya que aunque hay más precauciones, los rusos pierden igual o más aparatos. Esto también se relaciona con la incorporación de nuevos equipos en la defensa aérea ucraniana, especialmente con la defensa aérea pesada capturada al inicio y durante las grandes contraofensivas de fin de año. 9022, que recordamos por haber permitido liberar más de 20.000 kilómetros cuadrados, como las ciudades de Jersón, Izium, Kupiansk, etc. También tuvo un aspecto de equipamiento clave, pues Ucrania recuperó varios Strela, 4 Buk, una decena de Tor y 2 Pantsir por $20 millones. La unidad, más o menos, posee solo una decena de radares, de los cuales una parte fue utilizada directamente en beneficio de la defensa aérea ucraniana. Pero, ¿y los demás? Fueron analizados y desmantelados para reducir la eficacia de los radares rusos y aprender a interferirlos mejor. A los aviones derribados se suman 5 más perdidos por fallas técnicas, como el Sukhoi T-30 y 4 que chocó con un edificio en Rusia. También un Tupolev 22 y un Tupolev 95 son destruidos en tierra, tras el disparo de un viejo misil Tupolev 140ET hacia la base Diaghilovo. Esto marca un récord, pues recorrieron al menos 600 kilómetros en espacio aéreo ruso sin ser detectados, lo que demuestra una vez más las deficiencias de la defensa aérea rusa. Entonces, en este periodo, también vemos por primera vez operaciones llevadas a cabo directamente desde la cercanía de los aeropuertos en territorio ruso, y hay 3 durante este periodo. Primero, el avión radar Beriev A-50 será atacado por un dron explosivo en un aeropuerto de Bielorrusia. Una organización bielorrusa contraria a Lukashenko y la guerra reivindicará el ataque. Luego está la infiltración en la fábrica aeronáutica de Novosibirsk para destruir un Sukhoi 24 con fuego. El tercer caso involucra helicópteros. Sigue siendo revelador, pues alguien logrará infiltrarse en la base de Beretier, ubicada a cientos de kilómetros de Ucrania. Colocará explosivos en 4 helicópteros Kamov 52, destrucciones comprobadas con fotos satelitales.
Y eso es solo el principio, porque durante toda la segunda parte del año 2023, estos ataques realizados directamente desde suelo ruso o desde las zonas ocupadas se van a intensificar. Por ejemplo, el 19 de agosto. Este dron lanzará granadas y dañará o destruirá al menos 3 bombarderos Tupolev 22 en Solzy 2. Esto obliga a Rusia a evacuar sus aviones más al norte, hacia Olenia. 10 días después, los ucranianos repiten esto en Pskov. Drones kamikazes pequeños despegarán cerca y destruirán Ilyushin 66 de transporte estratégico, dañando otros 2. Y cada vez tenemos imágenes de drones y luego imágenes satelitales para confirmar esas pérdidas. Sobre los aviones derribados, Ucrania recibió baterías Patriot estadounidenses de varios socios desde abril. Desde el 13 de mayo podrán soportar un gran golpe, ya que empezarán a amenazar a aviones rusos en territorio ruso y al cruzar la frontera. Ahí, los ucranianos derribarán 5 aviones rusos en minutos sobre Rusia. Con la pérdida de un Sukhoi 34, un Sukhoi 35 y 3 Mi-8 en minutos. En junio también recibirán el sistema de defensa aérea Mamba Sante franco-italiano. Y eso provoca que los cazas rusos se alejen aún más, que cada vez sean más escasos, y así tenemos 9 cazas derribados en este segundo semestre. Destaca el 22 de diciembre de 2023, cuando 3 Sukhoi 34 son derribados el mismo día. Anuncios rusos confirman afirmaciones ucranianas mediante publicaciones oficiales rusas. El año 2024 será el peor para la aviación estratégica rusa, con disparos más lejanos y emboscadas aéreas frecuentes. El 14 de enero, Rusia pierde un avión radar A-50 y un Ilyushin 22 de mando que aterriza, pero queda irreparable. Además, sus aviones son alcanzados. Aunque está a más de 250 kilómetros de Ucrania, esto fue posible porque Ucrania reactivó antiguos sistemas S-200 de defensa aérea soviéticos, pero ahora sabemos que hicieron algo más. Activaron los radares Patriot, que suelen tener menos alcance, así que los aviones rusos se acercaron a una distancia segura del Patriot. Excepto que los ucranianos habían logrado combinar el radar del Patriot con lanzadores de S-200 que llegan más lejos, y entonces simplemente lograron derrotarlos. El verdadero alcance del sistema en la zona. 10 días después, un Ilyushin 76 fue derribado por un Patriot sobre territorio ruso. En febrero, los rusos pierden 3 aviones de largo alcance sobre el Mar Negro, 2 Sukhoi 35 y una 50, este último a casi 300 kilómetros de distancia. Tras este doble golpe a los aviones radar, Rusia solo tiene 3 o 4 AWACS, los A-50. Realmente es el avión radar el que es necesario, el que es indispensable, para dar una idea. Francia dispone de más AWACS que Rusia y Francia. La OTAN aportará algunos y tenemos aliados a nuestro alrededor. Rusia solo tiene 3 o 4 aparatos para controlar su territorio y el frente ya no los producen y el reemplazo está detenido. Fue totalmente cancelado por falta de capacidad para comprar las piezas de repuesto debido o gracias a las sanciones. Y entonces, lógicamente, ya no tienen la posibilidad de seguir los vuelos de los ucranianos en las cantidades necesarias. Por eso ya no pueden detectar misiles ni drones kamikazes ucranianos. La tasa de aciertos de misiles y drones lanzados por ucranianos en la profundidad rusa aumentará desde este periodo. Simplemente relacionado con el hecho de que los aviones radares que están en lo alto y que son los únicos que pueden ver los misiles que vuelan muy bajo, pues ya no tienen suficientes. Como resultado, de mayo a junio hubo 5 ataques exitosos a aeropuertos rusos. Tenemos pruebas de la destrucción de 8 aviones, 2 Sukhoi 34, 2 MiG-31 y por primera vez un Sukhoi 57. ¿Cuál es el avión ruso considerado el futuro de su aviación, pero que no usan en el frente por no ser tan furtivo? Es un gran fracaso para Rusia. Les recuerdo este video dedicado totalmente al Sukhoi 57 y sus problemas. Entonces, debido a todos estos fracasos, Rusia evacúa sus aviones a bases que están cada vez más lejos. Ya no deja que sus aparatos estratégicos vuelen cerca de defensas aéreas ucranianas, pero los rusos también cambiarán su doctrina. Intensifican los bombardeos en ciudades ucranianas, obligando a Ucrania a mover su defensa aérea del frente a las ciudades atacadas. Esto da más libertad a los aviones rusos para acercarse al frente, aunque la mayoría sigue a varios o decenas de kilómetros. Y al mismo tiempo, vemos que las bombas planeadoras FAB, que permiten atacar a distancia segura respecto a su objetivo, pues se van a generalizar.
Antes solo estaban en fase experimental. En 2022 empezamos a verlas casi diario. A finales de 2023 y en 2024 el sistema ya está maduro y la aviación rusa puede realizar ataques efectivos a más de 50 kilómetros de distancia. Es decir, volando a muy baja altitud y luego subiendo para lanzar. Solo suben unos segundos para lanzar las bombas y luego bajan de nuevo, donde el radar no puede detectarlos. Son ilustraciones del lado ucraniano, pero los rusos hacen lo mismo. Habrá 5 aviones rusos derribados en el segundo semestre de 2024. En cambio, los ataques terrestres con drones kamikazes lanzados desde Rusia aumentan, como este Sukhoi 34 en duda, o el posible sabotaje del Sukhoi 37 destruido el 14 de diciembre. Durante este periodo, Ucrania recibe aviones radar Sable 340 y finalmente F-16. Y estos aparatos en un primer momento serán utilizados para la defensa aérea del país, así que no se van a usar de inmediato para, perseguir a los aviones que realizan bombardeos. Por el lado ruso, entonces, no van a tener un impacto inmediato en su aviación. En el primer trimestre de 2025, solo se confirmó que 4 aviones rusos fueron derribados, pues evitan el peligro. Pero hay que destacar que un F logra derribar por primera vez un Sukhoi 35 en combate RR gracias a la diferente, lo que es otro bajo rendimiento para Rusia. También destaca la destrucción de un caza Sukhoi 30 por un dron naval con misiles Sol-R, mientras patrullaba el Mar Negro. Pero en todo caso, lo que realmente marca este periodo son obviamente las destrucciones de aviones en tierra. En particular, el éxito rotundo de la operación Spiderweb, que tuvo lugar el 1 de junio. En 2025 se logra destruir al menos 15 drones kamikaze lanzados desde camiones contra 4 bases rusas. Es una gran victoria estratégica, pues la capacidad de ataque de largo alcance rusa se reduce en 1/3 en un solo día. Son miles de millones de euros en daños que Rusia no puede reemplazar, pues esos aviones ya no se fabrican. Lo más sorprendente es la incapacidad de Rusia ante esta guerra asimétrica. Como escribí en un informe en 2017, trabajaba en el Centro de Gestión de Crisis Interministerial, el COGIC, en la Plaza Bobo. Hice un informe sobre lecciones aprendidas y el mayor uso de drones, especialmente en este tipo de guerra y en el Levante. Los rusos perdieron un Sukhoi 24 en la base tras un ataque de grupos rebeldes yihadistas presentes en el lugar. Entonces, tuvieron un primer caso, tuvieron un segundo caso en 2022 y han tenido otros casos que se han repetido a lo largo del tiempo. Y todavía no han implementado ningún tipo de medida, a pesar de que están en guerra abierta con un país que repite este tipo de operaciones. Entonces, hay que ser claros, nosotros también somos incapaces de defendernos. Los únicos países que han desarrollado métodos efectivos de interceptación y destrucción de drones serían eventualmente los ucranianos y ahora los rusos, que están empezando un poco a tratar de ponerse al día, porque hasta ahora no se sentían en peligro. Pero entonces, nosotros tenemos la obligación de alcanzarlos, pero los rusos, por su parte, en todo caso, prácticamente no habían hecho nada para protegerse hasta ahora. Bueno, al menos durante este periodo, se puede notar también la pérdida de 6 cazas. Sukhoi 34 fue destruido en tierra tras un ataque con misiles desde Ucrania contra la base de Marinovka el 30 de junio. Esto demuestra la mayor capacidad de los ucranianos para atacar más lejos. En este semestre, solo 3 cazas rusos fueron derribados por Ucrania. ¿Qué más hay que agregar? Un Frenifier o un Sukhoi 30 fue derribado por error por la defensa aérea de Crimea. Y eso no lo he mencionado desde el principio, porque realmente no se le puede atribuir el mérito a los ucranianos. Eso más bien es una mala organización por parte de los rusos. Pero se puede comprobar la pérdida de al menos 12 aviones y 5 helicópteros debido a errores de su propia defensa aérea. Solo en Crimea, y solo con lo que está disponible en fuentes abiertas. Así que esa cifra es únicamente sobre el Mar Negro. Además, pueden consultar este artículo de The Insider, que está realmente muy bien hecho. Y lógicamente uno puede imaginar que en todo el territorio ruso, los casos de fuego amigo deben ser mucho más frecuentes de lo que se reporta, sobre todo en la zona sur. Hubo 3 sabotajes por infiltración en bases militares. Aquí ven 2 Sukhoi 30 destruidos el 21 de diciembre. Se suman 4 destrucciones confirmadas por drones de largo alcance, que ahora guían el misil hasta el final. Aquí contra un MiG-30 y un AWACS. Este retorno visual es tan rápido que permite alcanzar aviones de transporte aunque ya estén rodando y listos para despegar.
e incluso un caso extremo para un dron de largo alcance FPV que pudo ser guiado hasta el impacto contra este helicóptero, mientras están en vuelo, muy detrás de la línea del frente, obviamente. Destaca la destrucción del avión de patrulla marítima, preludio al ataque de un dron submarino en el puerto de Novorossiysk. Y tampoco se trata simplemente de objetivos de destrucción por oportunidad, sino realmente de destrucción planificada con miras a la planificación de operaciones de mayor envergadura. Lo sorprendente, al observar con perspectiva, es que por primera vez esta es la principal causa de pérdida de aeronaves rusas. Pues bien, son directamente las causas técnicas las que se destacan en el podio, con al menos 3 casos de pérdida. Sukhoi 30 y Sukhoi 34, considerados los más modernos. Puede que haya aún más. Esto es solo la punta del iceberg. Por ejemplo, este Sukhoi 35 se desintegra en vuelo por una maniobra cerrada, o una aeronave pierde un motor al despegar y se estrella. Incluso sin contar los errores de pilotaje, como este Sukhoi 35 que va a ser partido en pedazos en el momento en que su piloto pase demasiado cerca de una línea eléctrica y pierda parte de la cola. Para seguir hablando de las dificultades técnicas de la flota rusa, hay un gran artículo basado en filtración de datos rusos sobre la situación técnica de la aviación que transporta a las autoridades del Estado. Según estos datos, hubo 119 fallas técnicas, 55 en vuelo, solo en el tercer trimestre de 2025. Y esto está particularmente relacionado con las sanciones que afectan a muchos equipos que están instalados en los aviones rusos y para los cuales simplemente no existe una alternativa, incluso en aviones soviéticos o rusos. Aquí pueden ver una lista de estos sistemas. Desde febrero de 2022 se cuentan 28 aviones militares perdidos por fallas técnicas, según datos rusos. Y sabiendo que intentan maquillar estos hechos, obviamente el balance seguramente es aún peor. Así que pueden ver el análisis de estas pérdidas. Permite ver la increíble evolución de las doctrinas y los equipos, con una verdadera carrera entre el escudo y la espada del otro lado, con varios periodos. Principalmente mientras están en reconocimiento en la línea del frente. Los aviones se retiran y realizan misiones desde más lejos para evitar ser derribados, reduciendo el apoyo a las tropas en tierra. Ucrania ha logrado atacar más lejos de su territorio y organizar más operaciones exitosas desde suelo ruso. Y para los próximos meses, se puede pensar que la llegada cada vez mayor de aviones de combate occidentales de buena calidad, como los FCDS, los Mirage, Mile mañana, los Gripe, que tienen un alcance que va a ser mucho mayor. Y provoca que ya no concentre su aviación de defensa aérea para justamente quedarse en la retaguardia. Quizá avanzar más para cazar a los aviones rusos que lanzan bombas planeadoras. Mientras que, al mismo tiempo, obviamente, podemos suponer que los ataques de larga distancia seguirán multiplicándose, así como los sabotajes y los ataques que se lanzan directamente desde suelo ruso, ya que aparentemente los rusos no logran detenerlos, mientras que del lado ruso, por el contrario, seguirán procurando alejarse cada vez más. En particular, con el desarrollo de bombas planeadoras con un alcance que podría llegar hasta 100 kilómetros. Es un anuncio que han hecho, pero en general no podrán producir tantas como quisieran, o al menos tantas como lo hacen actualmente. Las bombas de 60 kilómetros necesitan propulsores y sistemas adicionales. Mientras más lejos dispares, más dependerás del GPS y tu disparo será menos preciso. Y les remito a este mapa que fue realizado por Clément Molin y que muestra los impactos de la CFAB. Y ahí se puede ver justamente lo impreciso que puede ser. A largo plazo, la aviación rusa se debilitará por 2 razones: la tecnología recuperada por los ucranianos y la aparición de contramedidas más eficaces. También, sus pérdidas no se compensan, aunque entregan decenas de aparatos cada año. No logran compensar sus pérdidas, sobre todo porque los aviones que reciben no necesariamente tienen las mismas tecnologías. Hay que recordar que hasta 2014, especialmente gracias a Francia, había equipos de Safran, Thales, etc., que subsistemas, designación, sistemas de navegación y pantallas eran francesas, por eso perdieron contratos. Por ejemplo, Indonesia debía exportar subsistemas estándar, pero perdió acceso a estos equipos por las sanciones. Los indonesios ya no querían los aviones rusos ni sus equipos por su baja calidad, así que esos aviones los recibe ahora Rusia. Un subsistema de hoy en día no reemplaza en calidad a un subsistema que se habría entregado en 2014. Y entonces estructuralmente disminuye en volumen, disminuye en eficacia, y frente a ellos podemos esperar otra vez la multiplicación de los FS de Mirales y los Gripons.
con el misil Meteor, posiblemente el de mayor alcance mundial. Y bueno, eso permitiría hacer desaparecer la aviación rusa del recorrido inmediato de la línea del frente. ¿Y por qué no si hubiera operaciones como Sky Shield? Los aviones occidentales en Polonia y Rumania permitirían interceptar misiles rusos en Ucrania. Recuerden que el 63% de los franceses y europeos apoyan esta operación. Pues si nos comprometemos a interceptar los misiles que apuntan a civiles todos los días, eso permitiría hacer una especie de juego de las sillas musicales. Los aviones ucranianos podrían movilizarse y ser más eficaces en el frente, lo que ayudaría a defender mejor la línea. Espero que este video... Obviamente todos los enlaces están en los comentarios de este video y si tienen preguntas no duden en hacerlas, suscríbanse. Feliz año y hasta muy pronto.